¿Estamos perdiendo la belleza? ¿Estamos ganando comodidad? ¿Esto es el resultado simplemente de intentar ser más económicos y eficientes? ¿O seguimos siendo consumistas y superficiales? ¿Estamos ante una estética de la elegancia y el progreso o de la simplificación y el empobrecimiento de la vida? Hace poco he visto un vídeo en el que un creador de contenido explicaba, creo que muy acertadamente, el origen histórico de algunos de los edificios minimalistas y sus beneficios, en comodidad y servicios en contraste con los edificios del siglo XIX. Pero me dejó con algunas dudas. ¿Esto profundiza en el debate sobre la estética minimalista? En parte sí, porque permite comprender mejor sus orígenes. Y en parte no lo hace, porque dirige la atención al origen histórico y a beneficios como tener agua en las viviendas, pero deja bastante de lado la cuestión propiamente estética. Creo que el problema merece más profundidad, y de hecho ya se ha investigado con más profundidad. Muchas personas se han planteado las mismas preguntas que yo voy a plantear en este vídeo. ¿Qué es el minimalismo? ¿De dónde proviene? ¿Estamos perdiendo la belleza en nuestro entorno? Y en tal caso, ¿qué perdemos cuando perdemos la belleza? Y por último, ¿acaso la belleza se ha vuelto irrelevante en la vida? Como apunte preliminar, quiero destacar que las tendencias arquitectónicas y artísticas, la filosofía del arte y las decisiones estéticas no se comprenden si únicamente pensamos en que son el estilo actual, y reivindicar otras estéticas no siempre es romantizar el pasado. Esto es simplista y omite críticas bastante legítimas. Así que vamos a ahondar en ello. No va a ser un tema fácil, ni rápido, ni con muchas respuestas categóricas. He de decir que para ahorrarme mucho trabajo y para no daros solamente mi opinión, voy a citar y utilizar varios vídeos de creadores de Instagram. Espero que nadie se moleste por ello porque los voy a comentar desde el respeto y considero que hacen un gran trabajo divulgativo. Aún así, también voy a abordar el tema desde una perspectiva filosófica, desde la estética y la filosofía del arte. Igualmente voy a poner todas las referencias bibliográficas a libros y papers que he ido consultando. Sin más preámbulo empezamos, yo soy Diego Clares y esto es La mirada del mochuelo. Este va a ser una especie de episodio piloto antes de la primera temporada del programa porque tenía previsto comenzar en septiembre y dedicar la primera temporada a la filosofía antigua. Pero como veis no he podido resistirme a tratar primero el tema que me trae hoy aquí, el minimalismo. Antes de empezar a ahondar vamos a adoptar una definición provisional de lo que es el minimalismo. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Quiero destacar que hay habitualmente dos sentidos en los que se habla de minimalismo. A lo mejor hay más, pero en cuanto a estética, arquitectura, urbanismo y decoración, principalmente podemos encontrar dos que son de los que voy a hablar aquí. El primero es el estilo mínimo o simple, con formas rectas y colores normalmente apagados, blancos, negros, beige. El segundo es una reducción de la cantidad de objetos, con pocos elementos o con pocas cosas visibles en el hogar. Y esto se traslada también a mostrar menos, a tener casas más vacías, con menos decoración. Como se puede ver, estos dos sentidos están estéticamente vinculados, y más adelante veremos por qué están tan vinculados. Pero no tienen por qué coincidir. Es decir, alguien puede tener poca decoración, pero con un estilo complejo y recargado. Son pocas cosas, pero no de estilo simple. Y lo mismo al contrario, podemos estar ante una habitación con muchos elementos, pero que todos tengan formas rectilíneas y simples. El caso es que me interesa hablar en particular del minimalismo en su sentido puramente estético, en cuanto a las formas y la complejidad o sencillez de los elementos. Pero cuando abordemos los orígenes de esta estética y los argumentos que hay a su alrededor, también veremos que ambos sentidos están relacionados entre sí y es coherente que normalmente vayan juntos. Dicho lo cual, ¿por qué este estilo estético está siendo tan criticado? El lema que se ha hecho viral como crítica al minimalismo es que estamos perdiendo la belleza. Es una frase provocadora, que toca además una cuestión polémica, porque podríamos pensar que la belleza es totalmente subjetiva, o que este lamento es una especie de capricho por un pasado idealizado. Pero al mismo tiempo moviliza a muchas personas que están igualmente descontentas con la estética predominante en las últimas décadas,
y no solamente en lo que respecta a la pérdida de las formas bellas, sino también de los colores. El vídeo que he mencionado al principio, y que ha iniciado mi especial interés por hablar de este tema, plantea la cuestión de forma interesante, pero creo que merece un análisis, porque en realidad deja bastantes problemas abiertos. ¿Cuántas veces te has encontrado en Instagram publicaciones que dicen que el mundo ha perdido su belleza? Estoy ahorita en Berlín, lo que ven detrás mío es un Plattenbau. Las Plattenbau son este tipo de edificios creados por los socialistas que ofrecían a las nuevas familias berlinesas la posibilidad de criar a sus hijos, cada uno con una habitación independiente, y proveerles de calefacción central, un ascensor, cuarto para basura, etc. Claro, y lo más importante, las Plattenbau también ofrecían servicios sociales. Al bajar de los edificios tenían espacios públicos, escuelas, cines, teatros, cafés. Es decir, los desarrollos arquitectónicos del siglo XX no se basan precisamente en la estética, se basan en una cosa mucho más diferente. Comparar los edificios de la alta burguesía del siglo XIX con los edificios de la clase obrera del siglo XX no es justo, porque estos eran los edificios de la clase obrera en el siglo XIX. Y si tú vivieras en el siglo XIX, seguramente vivirías en uno de estos. No en este. Me van a decir, ay, pero es que no es tan digno vivir en edificios feos. Bueno, primero vamos a definir qué es lo que tú consideras feo. Y segundo, que era la arquitectura tradicional del siglo XIX, la arquitectura tradicional del siglo XX ha cambiado mucho. Cosas como la habitabilidad, la higiene. Cada vez que vayas al baño en tu casa y veas que tienes un lugar donde cagar cómodamente, gracias a la modernidad. Nosotros damos muy por sentado el hecho de que en nuestras casas el tener agua limpia es algo normal, cuando esto hace 150 años era un completo lujo. Porque te lo juro que no vivirías en una casa que tuviera un baño del siglo XIX tan fácil. Claro, obviamente nos vamos a mortificar con que esos edificios no salen lo suficientemente perfectos en las fotos para poderlos aceptar en nuestra realidad. Y esto se debe a que estamos completamente enfermos por la cuestión estética. Queremos que nuestras ciudades se vean perfectas para Instagram, que sean lo más asépticas posible. Que cualquier cosa que nos caiga una nostalgia de un pasado del cual nosotros no vivimos es lo mejor para nuestras ciudades. Primero, el punto central del vídeo no es una discusión estética, sino la propuesta de que la comparación en términos históricos debería hacerse teniendo en cuenta la clase social. Esto es interesante porque incide en el origen de estos edificios, en el caso de Alemania, pero se desvía del tema, que era la estética. Considero que tiene un buen punto a su favor, casi 2 puntos, 1,5 puntos. El primero es que efectivamente no tiene sentido decir que perdemos belleza cuando no estamos teniendo en cuenta cómo se veían las ciudades antes, sino cómo las vemos ahora. Es decir, nosotros podemos observar los edificios bonitos que han quedado en pie. No estamos viendo los edificios no tan bonitos, ni tan salubres, ni cómodos, que han sido derrumbados, en los que vivían las clases bajas del siglo XIX. Sin tener esa referencia, decir que se ha perdido belleza es un juicio parcial, que no tiene en cuenta toda la información. El medio punto adicional es que efectivamente hay personas que romantizan el pasado, que sueñan con vivir en edificios como los de hace más de un siglo, e inunda sus redes con esta estética, omitiendo lo peor de ese pasado o ignorando cómo vivirían ellos, con su clase social, en esa época. Ahora bien, esto es medio punto y no un punto entero, porque la reivindicación de la belleza no se hace siempre desde la mera romantización. Es decir, también se proyecta al futuro, teniendo en cuenta la integración de los hogares actuales con un estilo más maximalista, más decorado, con formas complejas. Así que no deslegitima que se reivindique una mayor belleza. Pero hay un punto que quiero resaltar especialmente. Primero vamos a definir qué es lo que tú consideras feo. Pues sí, hay que definir qué consideramos feo, y no a título personal. ¿Qué es lo feo? ¿Qué es lo bello? ¿A qué se refieren estas categorías estéticas más allá de la opinión o el gusto individual? La estética de un objeto no es meramente el conjunto de sus características visibles. Si es más grande, más pequeño, rectilíneo, redondeado, de uno u otro color, etc. Sino que depende de las sensaciones que produce en las facultades de los seres humanos a partir de la composición formada por tales características. Es decir, que cuando afirmamos que un objeto es bello, no estamos identificando sin más una característica o un conjunto de características del objeto mismo, como si un cuadro tuviera marco, lienzo, pintura y belleza, sino qué sensación producen esas características sobre el sujeto que lo contempla. Aunque por supuesto hay teorías estéticas que consideran que existen criterios de belleza universales, esto no es lo mismo que defender que sea objetiva, lo cual es mucho más complejo. Hay que recordar que universal y objetivo no son sinónimos.
No podemos señalar un átomo que otorgue en sí mismo la belleza, ni una composición que sea en sí misma bella al margen de la perspectiva del observador, porque la belleza se produce dentro de nuestras facultades, es un fenómeno, igual que observar un color. Fuera de nuestra mente no hay colores, sino ondas de luz. Del mismo modo, aunque podamos identificar objetivamente cierta armonía, o unas proporciones recurrentes, como la proporción áurea, eso no es lo mismo que percibir la belleza. Además, la perspectiva del observador también influye notablemente. Un mismo objeto, desde puntos de vista diferentes, puede transmitirnos sensaciones estéticas distintas. Parecería entonces que la belleza es totalmente subjetiva y variable, por lo que no hay una forma de definirla. Pero de hecho, existe una definición ampliamente aceptada proporcionada por el filósofo Immanuel Kant. Gusto es la capacidad de enjuiciamiento de un objeto o de un tipo de representación por medio de una satisfacción o una insatisfacción sin interés alguno. El objeto de una satisfacción tal se llama bello. Bueno, ¿y qué significa esto? Primero, Kant está distinguiendo dentro del gusto estético que algunas percepciones nos producen satisfacción y otras insatisfacción. Es decir, que algunos objetos nos gustan y otros nos disgustan. Pero además, al juzgar lo que nos gusta y lo que no nos gusta, lo hacemos desinteresadamente. Es decir, este es un tipo de juicio que no se hace buscando la practicidad, y tampoco una utilidad mayor que el mero deleite estético. La belleza, por lo tanto, es el resultado de juzgar la percepción de un objeto como gustoso o satisfactorio sin pretender que eso sirva para algo. Es el resultado de que las facultades de la imaginación y el entendimiento se entretengan jugando libremente sin ningún fin. Kant aporta otras 3 definiciones de belleza, que se complementan entre sí para sumar todas estas características. Es desinteresada, universal, no tiene concepto ni fin y satisface necesariamente. Por poner un ejemplo, si una estructura o una composición se me presenta como armónica o bien estructurada, y disfruto de ella sin necesidad de pensar qué es ni para qué sirve, eso es belleza. Si por el contrario lo que veo me agrada únicamente porque sé que tiene valor o porque socialmente se percibe como elegante y sofisticado, eso no es belleza. Cuando el interés, la finalidad o los conceptos interfieren en el juicio estético y algo resulta satisfactorio no por su forma, sino por otras condiciones, entonces, diría Kant, estamos ante algo agradable. Para Kant lo agradable depende del interés que se tiene hacia el objeto. Eso no significa que lo agradable sea mejor o peor que lo bello. Simplemente hay que distinguir cuando algo nos satisface por sí mismo, por sus propias características, y cuando lo hace por otros motivos. Como decía, la definición de Kant ha sido ampliamente aceptada por los filósofos posteriores, pero también ha sido bastante discutida en sus detalles. Quizá la noción más aceptada en cuanto a la definición de la belleza ha sido el desinterés que acompaña a la experiencia estética. Cabe destacar que este desinterés es difícil de encontrar en experiencias complejas, en las que la estética se entrelaza con la utilidad, como pasa en la arquitectura o el diseño urbano. También en otros casos complejos, como por ejemplo la gastronomía. No obstante, esto sucede porque hay 2 elementos a considerar. Por un lado, la estética del objeto y por otro, el hecho de que está diseñado con una finalidad que nos incumbe personalmente. En el caso de la arquitectura, su habitabilidad. No significa que no podamos disfrutar desinteresadamente de ello, pero el objeto tiene mayor complejidad y no se puede reducir a su estética, pues también nos agrada o desagrada por nuestros intereses. De ahí que muchas críticas contra aquellos que reivindican una mayor belleza sea que no están teniendo en cuenta la practicidad. Pero como digo, eso simplifica demasiado el problema. Por el contrario, las obras de arte habitualmente sí que tienen la única intención de producir una sensación estética, por lo que podemos deleitarnos sin problema en esa contemplación desinteresada. Veremos que esto tampoco sucede en todas las obras de arte, pero ya llegaremos a eso. El caso es que Kant propuso una definición muy formalista para trazar esta distinción entre lo bello y lo agradable. Esto quiere decir que para él, la belleza es una experiencia que solo tiene en cuenta la forma del objeto y no su contenido.
con unas pocas excepciones, y es que Kant distingue dos tipos de belleza: las bellezas más puras, que dependen solamente de la forma, y las bellezas que tienen necesariamente algún concepto adherido. Esto pasa, dice Kant, con los entornos humanos. Pero aún así defiende que la belleza ideal no tiene concepto, no tiene fin, y además satisface universal y necesariamente, porque no necesitamos conocer lo que estamos observando para disfrutar estéticamente de ello. Por ejemplo, si consideramos que un jarrón pintado es bello, para serlo realmente en su sentido más puro e ideal, debería resultar bello para cualquier persona de cualquier cultura, incluso para quien no sepa qué es un jarrón ni para qué sirve. Lo importante es que nuestras facultades mentales, al recibir la imagen del objeto, se deleiten con él. Sin embargo, para algunos autores hay más elementos, además de la forma, que de hecho influyen en el juicio estético y no lo invalidan. Por ejemplo, saber que cierta relación armónica es muy habitual en el universo puede influirnos en el momento de percibirla. Creer que un eclipse es señal de una catástrofe, o por el contrario, creer que es un evento natural sin un significado oculto, cambia por completo la experiencia estética. También el amor o el odio, la felicidad o la tristeza que puede hacernos sentir una escena, cambia el hecho de que la consideremos bella, fea, sublime, terrorífica. Y también los cuentos populares, la fantasía o la propia imaginación puede cambiar la experiencia estética al aportar nuevas perspectivas sobre los mismos objetos. Ahora bien, ¿podemos decir que algunos elementos que influyen en la experiencia estética son legítimos y otros ilegítimos? Por ejemplo, ¿qué pasa si juzgo positivamente una obra porque el artista es mi amigo o porque van a pagarme por hablar bien de ella? ¿Eso influye de la misma manera en la experiencia estética que relacionar la obra con un cuento de fantasía? Aquí tenemos una distinción importante. El interés por agradar a un amigo o por ganar dinero tiene un fin práctico, más allá del propio deleite, y por tanto depende de ese interés. El hecho mismo de que el conocimiento, la emoción o la imaginación transformen nuestra experiencia no tiene ese fin práctico, no tiene un interés particular más allá de estar contemplando el objeto. En esos casos no vamos a ganar nada por experimentar la obra de uno u otro modo, más que la experiencia misma. Aún así hay muchos casos en los que los límites son difusos. El concepto general es fácil de definir, pero algunos casos particulares son problemáticos. Si os interesa esto, autores como Allen Carlson, Thomas Haidt, Noel Carroll o Emily Brady han desarrollado diversas propuestas para ampliar el juicio estético más allá del formalismo. También George Dickey ha planteado que el mero desinterés no es suficiente para definir la experiencia estética, porque no se trata de una forma específica de percibir o de un criterio positivo, sino de una ausencia de cierto criterio. No obstante, yo no rechazaría del todo el criterio del desinterés, al menos en cuanto que puede servirnos para distinguir la belleza por sí misma y lo que resulta agradable o gustoso por otros motivos. Además, es coherente cuestionar cualquier juicio o valoración que caiga en un conflicto de intereses. Ante estas críticas que hemos señalado, habría que hacer algunos cambios importantes en el concepto kantiano. Para este caso, vamos a verlos muy someramente, ya que en este episodio no quiero adentrarme tanto en la teoría estética. Evidentemente, si lo bello está influido por conceptos, no podemos limitar la belleza a la forma. Pero además, cierta belleza no puede ser percibida por todos, pues depende de las emociones o de la imaginación de cada cual. Así que tampoco es una experiencia universal ni necesaria. Ahora bien, ¿esto nos permite decir que no hay formas universalmente bellas? Parece una conclusión precipitada. Más bien, si las hay, estas formas deberían ser compatibles con otros elementos particulares, culturales o personales, que complementan nuestro juicio estético. Entonces, en un sentido más general, diríamos que hay una belleza que depende de la forma, de la estructura, de la composición de los objetos, pero que al mismo tiempo se enriquece con conocimientos, emociones, imaginación. Esto evita caer en un mero relativismo, porque aunque lo que sea bello para unos puede no ser bello para otros, esto no significa que cualquier cosa, sean cuales sean sus características, pueda percibirse como bella, incluso aunque en algunos casos se perciba como algo agradable. Sobre esto cabría investigar mucho más y quiero dejarlo como una conclusión provisional, no como algo categórico.
Como ya os he dicho, hay intentos de vincular la belleza a ciertas proporciones que, de hecho, se suelen utilizar a menudo en obras de arte. Precisamente esas proporciones pueden entenderse como criterios universales de belleza. También sobre esto se ha estudiado ampliamente dentro de la teoría del color. Si admitimos esto, aunque sea provisionalmente, tenemos ante nosotros una conclusión bastante clara. Parece que la belleza necesita de elementos armónicos, y cuanto menos armónicos sean, menos belleza habrá. Y es más, cuantos menos elementos haya, menos belleza podremos detectar. Por eso, la idea de que estamos perdiendo la belleza tiene aquí un punto muy importante a su favor. Si bien podemos decir que una parte de esa belleza puede depender de conceptos que varían históricamente, otra parte depende de la misma forma y armonía de los objetos. Si el mundo a nuestro alrededor pierde variedad de formas y colores, si pierde sus composiciones complejas y detalladas, también es razonable pensar que está perdiendo belleza. ¿Puede haber belleza en algo extremadamente simple? ¿Puede haber belleza en un color plano sobre una superficie totalmente lisa? Es más, ¿qué podemos decir de ciertas obras de arte que cumplen igualmente estas características? ¿Acaso el arte ha perdido su belleza? Digámoslo claramente, el arte sí ha perdido la belleza. Desde el siglo XX muchos grandes artistas han renunciado a la belleza. Han renegado específicamente de ella y han intentado crear obras que no dependan del juicio estético. Antes de esto, ya las vanguardias empezaron a experimentar ampliamente con la concepción tradicional del arte. Algunos vanguardistas han sido ensalzados como los mejores artistas de la historia, pero otros se han ganado la incomprensión e incluso el desprecio de gran parte del público precisamente por su rechazo a la estética. El dadaísmo es uno de los primeros y más claros ejemplos de esta tendencia, ya que busca cuestionar qué es el arte. Para Marcel Duchamp, por ejemplo, el arte tenía que ser una actividad en sí misma, al margen de la estética. No se debía buscar una experiencia estética específica, como la belleza, sino que la obra construya su propio lenguaje al margen de ser bonita. Y evidentemente, para expresar esto en su máxima expresión, hay que dejar la belleza de lado. Obras de ready-made como La Fuente o Rueda de bicicleta no tienen la intención de provocar una experiencia estética, desinteresada ni universal, sino obligar al espectador a indagar en su significado, a hacerse preguntas. También en las obras de Duchamp la intencionalidad del artista pierde importancia. El autor no pretende nada en particular, simplemente pone ante nosotros un objeto, que puede ser algo cotidiano, una realidad común, pero fuera de su contexto habitual. Posteriormente, esta ruptura entre arte y estética ha seguido diversos caminos. Uno de los más destacables, aunque no es el único, es el de Andy Warhol a través del pop art. Y esto por dos motivos. Primero, porque Warhol llevó la desvinculación del arte y la estética a un nivel diferente al de Duchamp, a través de obras que sí tenían cierta estética, pero repetida mecánicamente en una producción masiva con patrones idénticos. Al igual que Duchamp, utilizaba objetos comunes, las cajas de brillo, la sopa Campbell, pero copiados una y otra vez. Y segundo, porque convirtió el arte en un producto popular de consumo. Al reproducirse masivamente, también puede comprarse masivamente. La obra de arte se convierte en un objeto más, que puede copiarse y venderse. Esta forma de pensar el arte, de la que solo hemos puesto dos ejemplos, pero que se fue extendiendo durante el siglo XX, coincide con algunas nociones básicas del minimalismo estético. Primero, la reducción de la belleza, o de la concepción tradicional de lo bello, que ya no ocupa el lugar central. El minimalismo reduce precisamente los elementos estéticos, las formas y los colores. De hecho, movimientos arquitectónicos como el brutalismo son incluso más radicales que en esto, ya que proponen que todos los materiales de construcción estén a la vista, que no haya recubrimientos ni pintura sobre ellos, que se elimine todo lo estético y quede únicamente lo arquitectónico. Segundo, la comercialización, popularización y producción en masa. Warhol es el primer gran referente de esto,
ya que convirtió la creación artística en una producción en cadena de objetos idénticos entre sí, como las cajas de brillo. Otros artistas han seguido ese ejemplo, convirtiendo el arte en un negocio. Por supuesto, este negocio funciona mejor cuanto más replicable es una obra por su autor y cuanto menos atención se pone sobre el objeto original en sí mismo. En el arte tradicional, la obra original tiene un valor singular. Su conservación en buenas condiciones es prioritaria y destruirla se considera sacrilegio. Pero muchos artistas contemporáneos han optado incluso por crear arte que ya está pensado para ser destruido. De forma parecida, aunque no se pueda trazar un paralelismo absoluto, la decoración minimalista se beneficia mucho de la producción en masa, del abaratamiento de costes y también de que el objeto sea tan poco original que resulte fácilmente sustituible. Tercero, la irrelevancia del contenido, que en el minimalismo se exagera mucho más, ya que llega a reducirse a una representación de las dimensiones espaciales. Observamos los lugares amplios, con líneas rectas, con geometrías planas, que parecen desprovistos de conceptos. Se limitan a definir las coordenadas del espacio que habitamos, pero sin darle alguna característica singular. Todo esto que observamos en el minimalismo y que también observamos en gran parte del arte contemporáneo ha dado para desarrollar muchas discusiones dentro de la filosofía del arte. Problemas como la definición de la actividad artística en sí misma o la imposibilidad de discernir un objeto común de una obra de arte han sido tema de variadas reflexiones y están todavía abiertas a debate. En cualquier caso, estas características se han convertido en algo común de la estética actual, ya sea en el arte o en la arquitectura. Pero si el minimalismo es tan contrario a la estética, ¿por qué ha triunfado tanto? ¿Por qué el mundo a nuestro alrededor parece perder cada vez más belleza? Hay varios motivos. Además del hecho mismo de la facilidad y el bajo coste de producción, y de que las tendencias artísticas pueden haber influido en el auge de nuevas modas, realmente hay personas que explican el auge del minimalismo desde perspectivas diversas. Una de ellas es que está vinculado a proyectos de construcción de vivienda barata, práctica y cómoda, de origen soviético. Pero si es un proyecto soviético, ¿por qué triunfa en otros lugares? Hace falta algo más que nos permita explicar el fenómeno en su conjunto. Por otro lado, también he encontrado bastantes personas que defienden el minimalismo como una búsqueda de orden. Vendría a ser el resultado de un cambio generacional, en el que la decoración maximalista parece demasiado recargada y desordenada. Sobre esto os dejo un vídeo de Carmen Burne que lo explica bastante bien. ¿Por qué esta estética está desapareciendo y por qué en su lugar vemos esta otra? Ahí Chaika en su ensayo Desear menos da alguna respuesta. Ya te digo que es más complejo de lo que parece. Aunque parezca mentira, el minimalismo no se ha impuesto como tal porque sea bonito o porque sea cómodo. En prácticamente todo el minimalismo también tiene una posición y en este caso es bastante clara. Orden frente a desorden, ausencia ante presencia y silencio ante ruido. Vivimos en un mundo en el que todo merece atención y el minimalismo se ha presentado como una forma de resistencia silenciosa. Las tendencias culturales durante décadas han celebrado el exceso. Más opciones, más información, más productividad, pero el resultado ha sido una paradoja conocida. Cuanto más tenemos, menos lo hacemos nuestro. El arquitecto Pier Vittorio Aureli advierte sobre los peligros del menos es más. Esta frase podría ser una forma de explotación, una que anima a los trabajadores a producir más y a vivir con menos, creando así un beneficio a causa de su calidad de vida. Y Chaika también dice que no nos dejemos engañar porque hay que tener mucho dinero para parecer así de sencillo. Es verdad, la simplicidad visible requiere recursos invisibles, como viene siendo un poco el tiempo libre, dinero, el tiempo o el control, cosas que la gente normal no solemos tener, o al menos abundar. En el libro aparece constantemente que esta idea de reducir, ordenar o simplificar no garantiza una vida mejor, pero sí que te ofrece una sensación de dominio en un mundo tan caótico. A su vez, Chaika critica cómo el minimalismo se ha convertido en una virtud, cuando muchas veces solo es una forma más sofisticada de consumo. Así que sí, muchas veces el minimalismo puede presentarse como una solución, pero en realidad es algo más parecido a una puesta en escena del control. Digamos que ofrece una calma que se parece mucho a una anestesia. Y sí, por eso está triunfando en una época de tanta fatiga cultural, no porque sea revolucionario, sino porque es gestionable. Si te ha gustado este análisis, te prometo que es una parte muy pequeña de todo lo que explica Chaika en su ensayo, el cual recomiendo encarecidamente, y esto en realidad es un vídeo súper corto para todo lo que tiene que decir. Habrá que ver el ensayo de Chaika para entender esto con más profundidad. Pero lo que Carmen plantea aquí, ya por sí mismo, es muy interesante, porque por un lado incide en que el minimalismo transmite la sensación de calma y orden, aunque no es particularmente bello, como ya hemos indicado, pero además esconde una doble cara, la del consumismo y la del elitismo.
Porque una persona que tiene que preocuparse de organizar todo su día para trabajar, hacer la comida, limpiar y otras tantas tareas, normalmente no puede permitirse tener una casa en la que no se ven objetos personales. Nada de desorden, ni siquiera utensilios básicos del día a día. Más aún, el minimalismo también ha transitado hacia el lujo. Personajes famosos muestran a menudo un estilo minimalista, pero no barato. Muchas marcas de lujo también son minimalistas. Algo que en su origen pudo estar más vinculado con movimientos socialistas, que buscaban la accesibilidad y la practicidad, se ha trasladado a un modelo de consumo capitalista. De forma muy parecida, también el modelo actual de co-living proviene de diseños soviéticos y comunitarios, según apuntan César Daniel Sirvent y Miguel Luengo en un paper que recomiendo especialmente. En su origen, las viviendas colectivas tenían la intención de aprovechar recursos escasos y fomentar un modelo de vida cooperativa, al igual que romper con los roles de la familia tradicional. Pero su implementación en el sistema capitalista tiene una intención diferente: maximizar beneficios a través de productos adaptados a jóvenes que tienen cada vez mayor precariedad laboral y que no pueden permitirse una vivienda propia. Por eso se tiende a fomentar las viviendas compartidas como algo moderno, propio de la juventud, y a fin de cuentas un producto atractivo y consumible. Así que la vida desahogada, ordenada y tranquila que quiere transmitir la estética minimalista, ¿es un modelo realmente tan asequible como se pretende? Por supuesto se transmite esa sensación, pero dados los ritmos de vida actuales, parece una sensación superficial o falsa. El minimalismo se vendió como la liberación contra el consumo, pero la realidad es que ahora es la forma más cara de consumir que existe. Tener poco cuando no tienes nada es pobreza. Tener poco cuando puedes tenerlo todo es performance. Kim Kardashian pagó $500,000 por este sofá que tranquilamente verías en Ikea. Sin embargo, es un sofá clásico de John Roger. El último fue subastado por más de $500,000. Es la estética de la carencia convertida en su versión premium. Si no reconoces que este bloque de cemento es de John Judd, no perteneces. Antes se mostraba la riqueza acumulando, pero en el momento en el que todos pudimos acumular, la riqueza se empezó a mostrar sustrayendo. Una filosofía que intenta reducir el consumo a su máxima expresión se convirtió en la forma de consumo más excesiva y aspiracional que existe. Otro argumento que encuentro a menudo es que el minimalismo es promovido para construir individuos idénticos, que no se diferencien unos de otros, que no tengan personalidad. Y en cierto sentido esto podría decirse de cualquier moda o tendencia, en cualquier época. Pero creo que la cuestión ya no es simplemente que seamos iguales, o que nuestras casas tengan todas el mismo estilo. Algunos de estos estilos arquitectónicos, basados en formas simples, ausencia de colores, e incluso ausencia de cualquier pintura o decoración, como en el brutalismo, se han utilizado para representar autoritarismo, control, violencia y futuros distópicos. Si escuchas brutalismo, no pienses en violencia, piensa en béton brut, hormigón crudo. Fue un movimiento que explotó después de 1945 posguerra y su filosofía era simple pero radical. Honestidad total. Nada de pintura, nada de yeso, nada de adornos. Si la estructura es de concreto, el mundo debe ver el concreto. Es la belleza de lo esencial. En los años 70, el cine adoptó el brutalismo para narrar el futuro. Directores como Stanley Kubrick vieron en los bloques de concreto la metáfora perfecta de un control absoluto. En La Naranja Mecánica, en 1971, el complejo de Thamesmead no es solo un fondo, es un personaje que representa la frialdad del sistema. Incluso en una galaxia muy lejana, la Estrella de la Muerte, en 1977, es puro brutalismo industrial, funcionalidad pura, escalas inhumanas y una paleta de grises que impone respeto. El cine transformó el hormigón en el uniforme de la ciencia ficción. Que estos estilos se hayan utilizado en ficción para representar el control y la violencia hace que pensemos rápidamente en que si se utilizan en el diseño de nuevos edificios es porque hay un interés precisamente en el control de la sociedad. El caso es que en sus comienzos estas propuestas arquitectónicas se concebían como un progreso hacia las ciudades del futuro. De hecho, lo futurista se representa también con formas geométricas, con pocos colores, con espacios pulcros y ordenados, pero como comentaba antes, las razones por las que el minimalismo ha triunfado tanto y la idea que tenemos de él, ya sea como orden, calma y progreso, o como control y manipulación, son variadas y complejas. No puede reducirse a un solo motivo,
la practicidad, la sencillez, la asequibilidad, las tendencias artísticas o incluso los intereses económicos y de control social. Todo ello parece relevante, aunque nada en particular lo explica por completo. Voy a dedicar ahora un breve momento a otro sentido del minimalismo: vivir con poco o reducir la cantidad de cosas. Y ojo, hay muchas formas diversas de defender esto, algunas tienen más sentido y otras tienen menos. Por ejemplo, Noe Minimal expone algunos motivos que me parecen bastante buenos. ¿Que por qué soy minimalista? Muy buena pregunta. No me la ha hecho nadie, pero la voy a responder. Primero, porque me gusta usar bien las cosas que tengo. Es decir, prefiero tener 5 camisetas que me encantan y ponérmelas una y otra vez que tener 40 en el armario, que algunas de ellas me las ponga 2 veces al año y que estén ahí muertas de asco. No. Número 2, porque me gusta agotar todo lo que compro. Por ejemplo, con el maquillaje prefiero tener pocos productos que realmente me gustan y gasto hasta el final que acumular 10 abiertos ahí esperando a caducar. Número 3, porque ser minimalista simplifica mi vida. Sí. Menos cosas significa menos decisiones, más orden, menos tiempo gestionando objetos, ya sabes. Número 4, esta va a ser un poco más difícil, que os sintáis identificados, pero necesito espacio para poder respirar, porque me gusta que mi casa tenga aire. Ver cajones, armarios, superficies llenas de cosas que no uso, me agobia. Y número 5, porque todo esto me da una sensación de ligereza súper difícil de explicar. Al limpiar, al viajar, al ordenar o simplemente al vivir, tener solo lo que necesito hace que todo en mi vida pese menos y que la energía fluya. Y ojo, que ser minimalista no significa vivir precariamente con 4 cosas. No, se trata de tener lo suficiente y eliminar todo lo innecesario. Y ese suficiente es muy distinto para ti y para mí. También tiene mucho que ver con cómo percibimos nuestro espacio personal. Y ahí no quiero meterme a juzgar a nadie, ni creo que aporte nada el hecho de hacerlo. Simplemente hay personas que buscan el minimalismo en este sentido porque se sienten agobiadas o saturadas por tener más objetos a su alrededor. A mí particularmente no me pasa. Pero entiendo que esto también está relacionado con la complejidad de los elementos. Como decía al principio del episodio, considero que ambos tipos de minimalismo están relacionados. La tendencia a reducir las formas, a construir y a decorar con líneas rectas y pocos colores es más coherente con la ausencia de objetos visibles que con la abundancia de los mismos, precisamente porque refuerza la imagen de un espacio vacío, en calma, ordenado hasta el extremo, en el que no hay nada que perturbe la vista. Como hipótesis, que no puedo apoyar ahora mismo con gran evidencia, también quiero atender a la idea de que posiblemente este gusto por los espacios casi vacíos, poco recargados, es el resultado de llevar una vida sobreestimulada. Al menos es un contraste muy llamativo. Estamos acostumbrados a vivir expuestos a estímulos visuales constantes, a estar muy ajetreados y a pasar horas consumiendo contenido rápido en redes sociales, lo cual implica una saturación de información. En contraste con esto, los espacios vacíos pueden incluso resultar relajantes. Es una forma de desconectar, de otorgar a nuestra mente un momento de calma en el que no tiene que estar atenta a formas y colores diversos. Es un momento de relajación extrema que quizá no sería reconfortante por sí misma, sino precisamente por este contraste. Sobre el origen del placer, algunos filósofos como Aristóteles ya señalaban que los procesos que nos restituyen a nuestro modo de ser natural son accidentalmente agradables, mientras que por el contrario, algunas actividades son placenteras por sí mismas. Esto implica que, dependiendo de la persona y sus circunstancias, algunos estímulos se perciben como agradables o placenteros, mientras que los mismos estímulos, para otras personas o circunstancias, no lo son en absoluto. Y el motivo es que reponen un mal, es decir, se oponen a un dolor o a algo que nos incomodaba. En este sentido, puede que la ausencia de estímulo se perciba como satisfactoria precisamente por el descanso que otorga a nuestros sentidos, que pueden dejar de esforzarse. Por otro lado, y volviendo a la defensa de los beneficios de vivir con poco, me parece curioso que este planteamiento minimalista se haya promovido tanto como una opción principalmente estética. No únicamente, pero sí en su cara más visible, cuando en filosofía es un planteamiento ético. Además, es muy propio de filosofías como el cinismo, el epicureísmo y el estoicismo. Vivir con poco o no preocuparse por tener posesiones innecesarias para la vida es un tópico común de las escuelas helenísticas,
aunque en cada una se trata de formas diferentes. Los cínicos, que fueron los primeros en plantear esto, eran mucho más extremos. Para ellos, cualquier posesión era prescindible siempre y cuando no cumpliera una función necesaria por naturaleza y que además se pudiera hacer lo mismo sin esa posesión. El ejemplo clásico de esto es Diógenes de Sinope tirando un vaso porque había visto a un niño bebiendo agua con las manos, y en ese momento se dio cuenta de que ni siquiera el vaso le hacía falta. En el epicureísmo no hay un mandato tan potente de desprenderse de posesiones, a menos que éstas produzcan incomodidad, que estén vinculadas a deseos insatisfechos o a algún tipo de sufrimiento. Es decir, si voy a estar preocupándome por cuidar de mis posesiones o mantenerlo todo impecable, y eso me va a angustiar, será mejor reducirlas al mínimo para evitar esa angustia. Finalmente, el estoicismo es, a mi parecer, el más laxo. A los estoicos les da igual lo que tú tengas, tu nivel económico o tus lujos. Lo importante es que no influyan en tu vida, que seas imperturbable. Si ganas dinero, la alegría por ganarlo no debe cambiar tus virtudes. Y si lo pierdes, la tristeza tampoco debe perturbarte. De hecho, es bastante habitual pensar a los estoicos como personas que saben vivir con poco, que soportan una vida austera, aunque esto en realidad no siempre era así. Algunos filósofos posteriores han planteado esto de forma muy parecida, pero adaptada a sus tiempos y a la crítica contra los lujos de su época. Por ejemplo, Henry Thoreau defiende un ejercicio de pobreza voluntaria, que no es hacer como que eres pobre, sino más bien replantear qué es aquello que realmente necesitas y debes buscar para vivir bien. ¿De qué puedes prescindir y cuáles son los lujos cuyo mantenimiento está impidiendo que tengas una vida tranquila? Estas propuestas filosóficas comparten una noción clave. El deseo de tener bienes externos, la tendencia al lujo o la fama y el prestigio social que puedan proporcionarte son irrelevantes para definir una buena vida. Vivir bien no es tener mucho ni ser admirado por otros, sino ser virtuoso. En este sentido, en la medida en que cierto minimalismo se plantea desde la reflexión racional acerca de las necesidades de la vida, de los lujos superfluos y de aquello que nos perturba para vivir bien, comparte algunas de estas ideas. No lo comparte, por supuesto, si se plantea como un mandato de lo que supuestamente es una vida tranquila, si pretende decirte qué tienes o qué no tienes que comprar específicamente, o tiende a limitar tus posesiones a 5 objetos o promueve comprar ciertos productos de lujo minimalistas. Todo eso no son formas de reflexionar sobre las circunstancias de tu vida, sino de amoldarte a un estándar que se considera más elevado o prestigioso. Lo mismo con cualquier intento de reducir estas escuelas filosóficas, como el estoicismo, a una serie de estándares de vida, de fortaleza o de lujo que todos deben cumplir. Cabe añadir, además, que vivir con poco no implica necesariamente renunciar a la belleza. Se puede reducir la cantidad de posesiones y de preocupaciones mientras que se embellece el entorno que habitamos. Así que el problema de la pérdida de la belleza, según lo veo y según lo he planteado aquí, cosa que quizás se puede discutir desde otros puntos de vista, no reside en sí mismo en los modos de vida minimalistas, en este sentido de vivir con poco, sino en la estética minimalista que se ha trasladado a la arquitectura y a la decoración, a través de formas simples, rectilíneas y carentes de color. En estos casos sí encontramos una tendencia a la pérdida de la belleza, o a su suplantación por formas que pretenden reducir sus propiedades estéticas. Ahora bien, ¿qué importancia tiene la pérdida de la belleza? Podríamos pensar que a fin de cuentas no tener belleza no es tan importante. Es un capricho estético que alguien con cierto nivel económico se puede permitir, pero que no deja de ser un lujo. Por lo tanto, ¿no sería coherente prescindir del deseo de belleza? Y más aún, ¿este lamento por la pérdida de la belleza no sería una especie de romantización del pasado? Pensar que la belleza es un capricho creo que se ha convertido en algo habitual. Vinculamos la belleza con el arte y nos parece un disfrute elevado, que no todo el mundo puede tener, y que no es esencial para vivir. Lo esencial es que tengamos una casa, comida, dinero, incluso cierto nivel educativo,
Pero, ¿en qué influye la belleza? Como también he mencionado antes, muchas veces entendemos que la belleza es relativa a cada cual, que no hay un criterio único ni forma de unificar lo que nos parece bello. Esto, por supuesto, supone en gran medida una confusión entre lo bello, que depende del objeto, y lo agradable, que depende del interés. Pues está claro que nuestros intereses son muy variados, pero las formas que nos producen una sensación bella, más allá de nuestros intereses, sí tienen ciertos patrones. Por otro lado, tendencias actuales como el consumo de arte lujoso o las cirugías estéticas han posicionado lo bello en un lugar muy cuestionable. Asumimos que en estos casos se busca la belleza y que, como depende del dinero, lo bello no está al alcance de todos. Pero muchas veces estos lujos no buscan belleza, sino estatus social, es decir, mostrar que puedes permitirte destacar. De este modo tienen como finalidad la admiración ajena y no el mero gozo estético. Así que si eliminamos estos prejuicios de la belleza y lo pensamos como un fenómeno que puede darse incluso en lo cotidiano, que no está vinculado al lujo, al dinero, al exceso, sino a una relación natural con el mundo que nos rodea, cabe preguntarnos ¿qué nos proporciona la belleza? Y sí, parece que la belleza del entorno influye directamente en nuestra calidad de vida. No en un valor abstracto ni en una valoración monetaria de nuestra vida, sino en nuestro correcto desarrollo neurológico. Seguramente habéis visto, a través de divulgadores de ciencias, que en contra de lo que tradicionalmente se había pensado, las actividades artísticas no pertenecen a una región limitada del cerebro, sino que lo involucran por completo. Esto quizá debería darnos una pista de la importancia que tiene para el desarrollo neuronal, pero quiero centrarme en otra cuestión, que plantea magistralmente Lou Becasino. ¿En qué momento nos convencieron de que esto es mejor que esto? Nos vendieron la idea de que el minimalismo y el beige son elegantes y que tener buen gusto es saber que menos es más, lo cual no es solo un poco racista y clasista y violencia simbólica en términos de Bourdieu, sino que también nos roba de una gran parte de la vida. Y creo que tenemos mucho que aprender de Gaudí en esto, porque si entrar a una casa minimalista es un poco como entrar a un cruce entre backrooms y un psiquiátrico, entrar a la casa Batlló es como ver una gran obra de la naturaleza. Y esto es porque Gaudí basaba sus diseños en el mundo natural, usando colores, luces y curvas de una forma que neurológicamente nos hace sentir mejor. Según la neuroarquitectura, las líneas curvas y fluidas como las que usaba Gaudí reducen el cortisol en el cerebro. Los cambios de luz con vitrales ayudan a regular nuestro estado de ánimo. Y los espacios amplios nos generan menos fatiga mental. Científicamente son espacios buenos para nuestra salud mental. Es que ni siquiera un hospital se debería ver así, y mucho menos tu casa. La neuroarquitectura y la neuroestética son disciplinas bastante amplias que abordan problemas muy diversos. Así que después de volverme loco viendo multitud de artículos, tanto defendiendo sus posicionamientos como criticándolos por caer en la tendencia de las neuroinvestigaciones, que se han puesto muy de moda, he decidido ir directamente al artículo que cita Lou. Este artículo es de 2024, publicado en la revista Biology, y tengo que decir que se trata de una revisión de la literatura científica sobre este tema. No es en sí mismo un estudio empírico, aunque cita varios estudios. En algunos investigan qué áreas del cerebro están vinculadas con la percepción y la comprensión espacial. En otros, cuáles están involucradas con el discernimiento de los espacios arquitectónicos. Y también cuáles son las encargadas de comprender el movimiento por estos espacios, es decir, la dimensión kinestésica. Pero también revisan investigaciones sobre la relación de la arquitectura con las emociones. Esto nos interesa mucho como punto de partida. Uno de los descubrimientos que señalan los autores es que las neuronas espejo no solo reaccionan ante el comportamiento de otros seres vivos, sino también ante formas inertes. Observar dos objetos tocándose o el devenir de un espacio complejo a nuestro alrededor, con elementos artificiales y naturales que interactúan, activa las neuronas espejo y por lo tanto los entornos que habitamos intervienen en nuestra comprensión del mundo, en nuestros procesos de aprendizaje y en el desarrollo de la empatía. Además, algunos estudios han encontrado que las estructuras arquitectónicas y las combinaciones de colores están relacionadas con el bienestar mental y emocional.
Especialmente las formas armónicas que utilizan estructuras y motivos naturales, así como la propia luz natural, parecen producir mayores beneficios, sobre todo en la reducción de estrés y el control de los ritmos circadianos. Una de las conclusiones a las que llegan también los autores es que el diseño arquitectónico puede influir en el desarrollo del Parkinson, el Alzheimer o la depresión. Y quiero añadir otro artículo, también un metaanálisis de Alexandros Lavdas, en el que se analizan diversas investigaciones, así como los métodos empleados en estas investigaciones, en torno a la neuroestética. Es decir, que amplía el punto de vista más allá de la influencia de la arquitectura, hasta la influencia de la belleza o la fealdad de los entornos en general. Y las conclusiones son muy semejantes. Los estudios apoyan la idea de que ciertos diseños urbanos, arquitectura, decoraciones, benefician nuestra salud mental. Producen respuestas emocionales, psicológicas y en el comportamiento. Los espacios complejos, con formas orgánicas y colores como verdes y azules, estimulan positivamente nuestro cerebro, mientras que los espacios monótonos y también los caóticos contribuyen al estrés y al aislamiento. Estos estudios tienen una bibliografía bastante extensa, en parte también basada, a su vez, en la revisión de más literatura científica, y requeriría un análisis más relajado y extenso para poder precisar todo lo que se está investigando y demostrando con evidencias científicas. Pero la conclusión general es la que ya hemos destacado. La belleza en el diseño y decoración de los espacios que habitamos no es irrelevante, no es mero gusto personal o un capricho, y no debería ser considerado un mero lujo, porque influye directamente en nuestro óptimo desarrollo neuronal. De hecho, sea de paso, la tesis de que la estética tiene una función biológica no es nueva. Darwin ya planteaba que existe una especie de instinto que permitiría identificar lo bello y moldear el gusto en base a la selección sexual. Pero el mismo Darwin señalaba que no se puede aplicar esto a todo lo que implica para los seres humanos la belleza o el gusto estético, porque las creaciones artísticas no dependen de la biología, sino también de la cultura y de gustos adquiridos socialmente. Así que el tema, tendríamos que admitir, es más complejo que afirmar que la belleza está vinculada con nuestras estructuras neuronales. Cabe añadir respecto a esto que hay múltiples propuestas, más allá de la neurociencia, que intentan replantear el diseño urbano desde el cuidado y la salud, no solamente por cómo afecta a nuestro cerebro, sino también por cómo afecta a nuestra convivencia. Se reivindican espacios amplios, que no solo sirvan para transitar del punto A al punto B, sino también para habitarlos. Lugares que resulten cómodos para pasar el tiempo, que no inviten a marcharse, como sucede con lo que se ha denominado arquitectura hostil, zonas iluminadas que no produzcan inseguridad por las noches, diseños urbanos que sean atractivos también para los niños y accesibles para personas con problemas de movilidad. En definitiva, una arquitectura y urbanismo de los cuidados, pensada para satisfacer el bienestar de la comunidad y no meramente para cumplir con un ideal de modernidad, eficiencia o lujo. Además, la belleza es un elemento fundamental para narrar, para captar nuestra atención más allá de unos pocos segundos. Una estructura armoniosa nos resulta más comprensible que si fuera caótica o desordenada. Por eso tienen un punto a su favor quienes defienden el minimalismo para evitar el desorden. Aunque habría que decir que lo contrario, el maximalismo, no tiene por qué estar desordenado. Más allá de si el contenido nos agrada o nos desagrada, que la estructura sea bella nos aproxima mucho más a su comprensión. Eso favorece nuestro desarrollo intelectual, en la medida en que nuestra mente puede centrar su atención en una cuestión y utilizar sus herramientas para comprenderla en profundidad. Si por el contrario la misma forma o estructura nos repele, es mucho más difícil que tengamos la fuerza de voluntad suficiente para aguantar todo lo que esa narración nos exige. Dicho sea de paso, espero que este vídeo os haya proporcionado una sensación estética agradable y que no hayáis llegado hasta aquí padeciendo por sus defectos estéticos. La pérdida de la belleza implica, por lo tanto, una pérdida en la comprensión del mundo y en su habitabilidad. Sería absurdo defender la separación entre arquitectura y estética a partir de la practicidad o la mejora en las condiciones de vida. Perder las formas bellas no es particularmente beneficioso. Más aún, puede estar reduciendo nuestra calidad de vida.
Y a todo esto todavía me queda una pregunta más por abordar. Siendo la belleza tan importante, ¿acaso hemos dejado de buscarla? De hecho, cuanta más belleza hemos perdido a nuestro alrededor, más ha resurgido el interés por consumir entretenimiento que alimente nuestros sentidos. El deseo de recuperar estéticas del pasado, incluso idealizándolas, como respuesta instintiva a la falta de belleza en nuestra vida ordinaria. Consumimos arte, demandamos cine impactante, en altísima calidad. Incluso quienes llevan vidas más ajetreadas, más dependientes de la inmediatez, desean viajar aunque sea para hacerse una foto en un paisaje hermoso y subirla a redes. Cuando la belleza ha desaparecido de nuestro entorno, precisamente ha aparecido un desesperante y angustioso deseo de consumir más belleza. Esto dicho así es una mera correlación, pero es una correlación muy interesante, porque indica que no es del todo lícito suponer que nos hemos conformado con la ausencia de belleza, o que sencillamente nuestras vidas carecen de belleza. Porque de hecho muchas personas la buscan desesperadamente, aunque sea en un vídeo de unos pocos segundos. El cambio fundamental es que ya no está a nuestro alrededor tan a la mano. O al menos hasta hace algún tiempo no lo estaba. Porque durante todo este vídeo he estado aceptando la premisa de que estas imágenes son la norma y la tendencia actual. Pero esto no es cierto. Actualmente hay más movimientos arquitectónicos que están planteando cambios en la forma de diseñar nuestros edificios. Si bien la renuncia a la estética ha sido algo habitual en la arquitectura del siglo XX, en el siglo XXI estamos viendo cierto cambio de tendencia. Si estás diseñando edificios y no relaciones humanas, eres un mal arquitecto. Al menos eso nos enseña Yang Gang. Mira este edificio de aquí. Es normal en casi todo sentido, excepto por una cosa. Provocó que dos vecinos se enamoraran. Pero ¿cómo la arquitectura puede lograr esto? Los rascacielos son una serie de viviendas apiladas una sobre otra, y muchas veces los arquitectos tenemos un problema con esto porque tiende a producir ciudades de gente desconectada. Pero lo que hace Yang Gang es utilizar estos balcones como conectores entre personas, variando la forma de la losa en cada piso. El resultado de esto es que puedes ver a tus vecinos en otros niveles tal como lo harías en una casa suburbana. Y funcionó, a tal nivel que existen casos de parejas que se conocieron de balcón a balcón y grupos completos de gente que se empezaron a formar dentro del edificio. Esto es un gran ejemplo del impacto material y medible que la arquitectura puede tener en nuestra vida y que con frecuencia se pasa por alto. Pero pasar por alto el impacto del espacio en nuestras vidas es pasar por alto nuestra condición humana misma. También se intenta integrar la arquitectura con la vegetación, diseñando edificios que se convierten en grandes jardines verticales. Como sé que hay gente que sabe más de esto que yo y me costaría mucho buscar toda la información, os dejo con un vídeo que explica muy bien 5 tendencias arquitectónicas actuales. Top de las tendencias que están redefiniendo la arquitectura en el 2026. Y no, esto ya no es opcional. Número 5. La economía circular y reutilización adaptativa. Ya no más con eso de extraer, usar y votar, porque el futuro está en reusar lo que ya existe, transformar estructuras y diseñar con lo que el territorio ya tiene. 4. Neuroarquitectura y bienestar emocional. Hoy ya sabemos que los espacios afectan cómo pensamos, cómo dormimos y cómo nos sentimos. Entonces, diseñar sin considerar el cerebro humano es diseñar incompleto. 3. Diseño regenerativo y clima positivo. Hoy en día ya no basta con contaminar menos. La arquitectura debe empezar a devolverle algo al entorno, como capturar carbono, mejorar los ecosistemas y generar impacto positivo real. 2. Ecosistemas inmersivos en interiores. Las plantas ya dejan de ser solo decoración y se vuelven parte de un sistema, porque ellas regulan la temperatura, el aire, el sonido y las emociones. Entonces vivir en espacios vivos se vuelve una necesidad. Y 1. Biomimética y materiales vivos. La arquitectura vuelve a aprender de la naturaleza, con sus formas orgánicas, materiales que crecen, que se regeneran y trabajan con el ambiente. Esta no es una tendencia estética, es una evolución de este oficio de la arquitectura. Arquisara, por cierto, tiene muchos vídeos instructivos sobre arquitectura actual. Por ejemplo, sobre la arquitectura de los cuidados que he mencionado anteriormente. Este cambio de tendencia, esta progresiva renuncia al minimalismo, no sucede solamente en arquitectura. Muchas personas han dejado de limitarse a ver contenido bonito en redes y han optado por cambiar también sus propias viviendas, por diseñar espacios más coloridos y maximalistas.
También he visto últimamente contenido de interioristas que reniegan del minimalismo e insisten en darle más personalidad al espacio que habitamos, evitar la simpleza y decorar a partir de nuestro gusto, para a fin de cuentas crear espacios que nos representen. En definitiva, el menos es más del minimalismo ya no convence tanto. Y me interesa bastante la perspectiva de Ana Bastos, que lo explica como una consecuencia del confinamiento durante la pandemia. El minimalismo nació en los años 60 y era una reacción al exceso, al ruido. Mies van der Rohe, que para quien no lo sepa es uno de los arquitectos más importantes de nuestra historia, definió como less is more, menos es más. No fue hasta los 90, los 2000, cuando el minimalismo se convirtió en una forma de vida y lo empezamos a incorporar en nuestros espacios, en nuestra ropa. Vaciamos todo y nos quedamos con lo esencial. El blanco, la madera clara, convirtieron en sinónimos de equilibrio y de perfección. Espacios atractivos. Pero llegó la pandemia. 2020 llegó el COVID, llegó la pandemia y todo cambió. Pasamos muchísimo más tiempo en casa, en todos esos espacios que habían perdido la esencia acogedora que debe tener un espacio, una casa. Lugares tan limpios, tan controlados, tan minimalistas nos empezaron a parecer súper fríos y sin alma. Así que desde hace unos años hemos empezado a alejarnos de lo impersonal, del minimalismo, nos hemos empezado a traer lo cálido, por mezclar, por vivir esas estancias y dar que las estancias reflejen lo que de verdad somos. No sé si realmente esta es la causa, si hay otras causas. Yo me inclino por pensar que los motivos son variados, igual que las razones por las que triunfó el minimalismo, y ni siquiera tengo claro si podemos hablar de una tendencia muy generalizada. Está claro que es cada vez una tendencia más visible y que ciertos estilos coloridos y complejos en sus formas se están poniendo de moda. También se están promoviendo estilos intermedios que combinan la base del minimalismo con colores y otros elementos decorativos. En definitiva, me parece que estamos ya encaminados hacia un cambio de tendencias, de estilos arquitectónicos y decorativos, y que aunque se haya puesto de moda decir que estamos perdiendo la belleza, es más interesante decir que perdimos la belleza y la estamos recuperando. Me he dejado varias cuestiones en el tintero. No sé si las nuevas generaciones van a entender lo del tintero. Por ejemplo, ¿qué es exactamente el arte? O toda la discusión filosófica que existe en torno a la belleza. Pero no quiero terminar sin destacar, de forma sintética, una serie de puntos que me parecen muy interesantes como conclusión de esta especie de episodio piloto de La mirada del mochuelo. Primero, la pérdida de la belleza es una idea problemática. Es difícil de cuantificar, pero se puede analizar desde la distinción entre lo bello y lo agradable y a partir de la filosofía del arte, en la que también se ha tratado ampliamente la separación entre arte y estética. Se ha perdido la belleza en parte porque ha habido una intención de crear o construir obras que representen un concepto, o una intención, o una funcionalidad, o simplemente que sirvan como objeto de consumo, al margen de sus características estéticas. Ha sido resultado de cuestionar la concepción tradicional del arte y la suposición de que las creaciones humanas debían mantener formas bellas. También, por supuesto, a movimientos arquitectónicos que intentaban repensar las ciudades del futuro. Por otro lado, el minimalismo está vinculado a la producción masiva, al consumo y a cierta concepción de la elegancia que realmente no se puede considerar dentro de la belleza, sino de lo agradable, en cuanto que obedece a intereses sociales, al prestigio y al estatus. Por supuesto, los orígenes específicos del minimalismo son variados, responden a causas diversas y no puede achacarse únicamente a tendencias artísticas, ni a intereses comerciales, ni a programas políticos. Hay un poco de todo, porque las circunstancias históricas que determinan su desarrollo durante el siglo XX son complejas. Además, el minimalismo sí que puede cumplir dos funciones muy interesantes y relativamente beneficiosas. Primero, vivir con menos gastos y preocupaciones. Y segundo, servir como válvula de escape contra la sobreestimulación a la que estamos habitualmente sometidos. Pero este beneficio se da sobre todo por contraste. Está claro que las formas simples y desprovistas de color y de formas orgánicas que estimulen nuestros sentidos tampoco son en sí mismas beneficiosas. Y hemos visto que hay estudios en neuroestética y en neuroarquitectura que apoyan esta idea, a través de la investigación de la influencia de los entornos en nuestro desarrollo neuronal. Por lo tanto, la belleza no es algo inútil ni superficial, sino una necesidad para el óptimo desarrollo emocional y cognitivo.
por no hablar de la importancia del diseño urbano para mejorar la convivencia. Y todo esto podría añadirse a las problemáticas que ya se han enumerado con respecto a la definición de la belleza que proporciona Kant, porque en la medida en que la belleza beneficia nuestro desarrollo cognitivo, es más difícil considerarla desinteresadamente. Por supuesto hay matices, porque aunque la apreciemos también por sus beneficios, eso no quita que la contemplemos con desinterés, deleitándonos propiamente con la experiencia estética. En fin, preocuparnos por la mejora del diseño urbano, por la estética arquitectónica y por la belleza de nuestros entornos no es sin más un capricho. No siempre es una romantización y no depende únicamente del gusto individual. Más allá de esto, estamos viendo que es una necesidad biológica vinculada a nuestro desarrollo como seres humanos.